Días, queridos hermanos, amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios que sea el quien guíe y hable a nuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos aquí en tu casa, en el que pudimos tener comunión los unos con los otros y pudimos recordar todo lo que hiciste por nosotros. Y gracias a eso hoy podemos decir que somos tus hijos, estamos aquí en tu casa. Ahora vamos a abrir tu palabra pidiéndote que sea edificación para tu iglesia, que tú nos hables y nos ayudes, Padre, a cambiar lo que tú quieres que cambiemos. Gracias te damos, te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el pasado martes en uno de los cultos de oración que me tocó la meditación, estuvimos hablando un poco. Quiero que me pongan ahí a 2 Pedro 3:18. Estuvimos hablando un poco de lo que es la responsabilidad de todo cristiano después que recibe a Dios, y es crecer en su gracia, crecer en su conocimiento. 2 Pedro 3:18 así lo dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque lo veamos quizás como, vamos a decir, como una advertencia, háganlo, es como un mandato que todo creyente debe acatar. Antes bien, antes que todo, después que usted acepta a Dios, antes de que quiera hacer cualquier cosa, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ni siquiera nos manda primero, busquen sus dones, busquen un ministerio. Crezcan primero en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pedro en este caso sabía que era lo importante, que era lo principal. Cuando un niño nace, lo primero que se le da la leche. Asimismo, él sabía que lo primero que cuando nosotros aceptamos a Dios necesitamos es crecer en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Y qué significa crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo? Dios no quiere que nos quedemos estancados. El crecimiento espiritual es algo que necesitamos. Y estaba también hablando sobre algunas cosas que nos detienen para nosotros crecer. Cuando cuando un niño nace, hay muchos niños que nacen con algún problema de crecimiento, algún retraso. Incluso hay algunos que necesitan ser colocados en una incubadora y su madre al principio no puede ni siquiera darle alimento. Lo normal es que cada niño cuando nace comience desde el mismo día que nace a obtener sus alimentos. Pero hay algunas trabas que le perjudican o que impiden que ese niño comience a tomar la leche. Asimismo, nosotros, hermanos, como creyentes, cuando somos salvos, tenemos gigantes que nos impiden crecer en la gracia de nuestro Señor Jesús, que se interponen en nuestro camino. Asimismo, como hay personas que tienen muchos gigantes para venir a Cristo, asimismo nosotros, desde que aceptamos a Dios, tenemos trabas para poder crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos identificar y vencer los gigantes que nos frenan? Y sobre este tema vamos a hablar en el día de hoy. Esas cosas que usted y yo sabemos que nos impide crecer en la palabra de Dios, que nos impiden hacer lo que Dios nos manda a través de su palabra. ¿Y qué son gigantes? ¿Qué son los gigantes? Son situaciones que desafían nuestra fe. Son situaciones que nosotros traemos del mundo, situaciones que muchas veces, aunque nosotros
ya pasemos de muerte a vida, siguen desafiando nuestra fe, siguen deteniendo el proceso que debemos llegar. Y esos obstáculos muchas veces parecen más grandes que nosotros. Muchas veces no. Siempre parecen más grandes que nosotros. Retos que buscan detener nuestro caminar. Y aunque esos retos, esos obstáculos parezcan más grandes que nosotros, adivinen qué, hermano, tenemos a Dios de nuestro lado. Aunque esos gigantes se pongan enfrente, nosotros podemos eliminarlos o podemos pasar con la ayuda de Dios. Ahora, ¿cuáles son los gigantes que nos afectan como cristianos? No le estoy haciendo esa pregunta para que me responda, pero sí para que se responda cada uno en su interior. ¿Cuáles gigantes nos afectan como cristianos? Y hay dos tipos de gigantes. Hay gigantes que son internos, gigantes que nosotros mismos creamos, gigantes que nosotros mismos establecemos para que nos detengan. Y hay algunos otros que son externos, que permitimos que nos perjudiquen. Salmos 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y uno de los primeros gigantes que podemos ver internos es el miedo. El miedo a muchas cosas. Y vamos a ver algunas personas que en la Biblia mostraron miedo en algún momento y eso detuvo su proceso. El miedo paraliza nuestra fe. Podemos ver algunos ejemplos, como en el caso de Moisés. Moisés, un hombre, un líder, en verdad un líder que fue llamado por Dios y que fue prácticamente enseñado por Dios, porque Moisés cuando comenzó, él se ponía muchas trabas él mismo y Dios le dijo: no, tú puedes, hazlo. No, pero Dios, tú puedes, Moisés, vamos a hacerlo, porque yo estoy contigo. Y Moisés, confiando en Dios, entonces acató su orden y pudo ser el guía que el pueblo de Israel necesitaba en un momento. Pero ¿qué pasó con Moisés? Que también cuando Moisés vio toda la cantidad del pueblo, cuando Moisés salió de Egipto y vio todas esas personas, tuvo miedo en muchos momentos. Tuvo miedo de no poder cumplir con lo que Dios le estaba diciendo. Pero en cada momento Dios le demostró a Moisés que él era el que tenía control de todas las situaciones. De que no importa que se atravesara el mar rojo, él podía abrirlo. Que no importa que vinieran los carros del faraón, él podía salvarlos de la mano del faraón. Que no importa que en el desierto tuvieran mucho frío de noche y que tuvieran totalmente una oscuridad, que Dios sí podía proveer para que ellos pudieran seguir su rumbo. Y Moisés, al final de todo, aunque siguió sintiendo miedo, siempre llegaba su esperanza porque él sabía en el Dios en el que él confiaba. También tenemos otro caso, el caso de Gedeón. Gedeón fue otro que en algún momento quiso echar para atrás, pero incluso en algún momento le pidió a Dios dirección. Dios, ¿de verdad tú quieres que yo haga esto? Y él se dio cuenta que de lo más sencillo Dios se puede glorificar. De la forma más fácil, Gedeón pudo llevarse la victoria. Con pocas cosas y pocos hombres, al final de todo, Dios hizo su trabajo. Otra persona que tuvo miedo y que podemos tomar su ejemplo fue María. Aunque María fue una mujer de mucha fe, María, en el momento en el que el ángel le dijo que estaba embarazado, que iba a dar a luz un hijo, María tuvo muchos temores por el hecho de que en ese momento ella no se había casado con José y que en ese tiempo las mujeres
eran sacrificadas prácticamente por esa situación, pero María confió en su Dios y confió en la palabra que le estaba dando. Y aunque tuvo miedo, ella siguió adelante y pudo llevar a cabo el trabajo que Dios le dio. David, aunque pensamos en David y todas las personas lo ponen como cuando enfrentó a Goliat. Cuando yo digo David, todo el mundo piensa en David y Goliat. En David con una onda y Goliat frente a él. Pero David también tuvo miedo. Increíblemente, un hombre de guerra, un hombre que pasó toda su vida peleando por el pueblo, David también tuvo miedo. Y tuvo miedo en un momento en el que Saúl lo estaba persiguiendo. Quizás fue al principio, desde el principio tuvo miedo en algunas circunstancias, pero quizás ya al final, antes de que Saúl muriera, ya él sabía que Dios tenía control de todo y que incluso cuando Saúl, Dios lo puso en sus manos, se lo puso en las manos a David, David tenía su esperanza en Dios y sabía que Dios tenía el control de lo que él estaba haciendo. Y también Elías fue otro que tuvo que pedirle a Dios en su momento que le ayudara, porque estaba en una situación muy complicada en la que él no sabía qué hacer. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí en Timoteo no habla específicamente de cobarde, de miedoso. Todo el mundo entiende que cobarde es una persona que ante una situación se manda, ¿verdad? Sale de ahí corriendo, que le tiene miedo a muchas cosas. Sino Dios aquí hace hincapié en el espíritu de cobardía como una persona que no depende de Dios. Cuando tú dependes de Dios, no eres cobarde porque sabes quién te está respaldando. Entonces, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, nos ha dado poder de amor y de dominio propio. Y ese amor a que se refiere este versículo es el amor de Dios que está en nosotros. Y ese amor es el que nos ayuda a tener dominio propio en algunas situaciones. Y otro gigante, muy gigante, es el pecado. El pecado, hermanos, nos detiene nuestro crecimiento en la palabra de Dios. Lamentablemente, muchos hermanos, ya luego que se hace nueva criatura, arrastran costumbres, arrastran algunas cosas que la Biblia nos dice que no son buenas. La Biblia dice que toda la persona cuando viene al conocimiento de Dios, cuando recibe a Dios, viene a ser nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron. Lamentablemente, hermanos, nosotros muchas veces traemos cosas que nosotros hacíamos anteriormente y esos pecados nos detienen, esos pecados detienen nuestro crecimiento. Nos crean mucha culpa y vergüenza y nos distancia espiritualmente de Dios. Y tenemos algunos otros ejemplos de personas que el pecado los distanciaron de Dios. Y el primer ejemplo que nos puede llegar a la mente es Sansón. En Jueces 16 está la historia de Sansón y cómo él, aunque Dios le dijo simplemente que no cortara su cabello, prácticamente quiso hacer una prueba con Sansón de que él había cambiado, de que él iba a obedecer a Dios. Y la desobediencia de Sansón le llevó a la muerte y le llevó lamentablemente a romper la relación con Dios. Por llevarse de muchas cosas, dentro de ellos, la tentación con Dalila y también creerse la soberbia y el orgullo, creerse que por sus propias fuerzas él tenía la victoria. Y lamentablemente
no era por su cabellera, no era por su cuerpo, sino porque Dios le daba la fuerza en el momento en el que él no lo necesitaba. Saúl fue otro ejemplo de que el pecado nos puede detener. Saúl vivió un momento en desobediencia y orgullo. Cuando Dios le mandó a decir algo, él no lo quiso acatar y lo hizo por su propia cuenta. Y el orgullo al final de todo de no reconocer que él lo estaba haciendo mal. Y en 1 Samuel 15 podemos ver la historia de Saúl, de cuando nosotros queremos tener el control de nuestras propias vidas, queremos tener el control de los otros, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ahí Dios nos dice: detente porque yo soy el que sé. Al final de todo, él pudo ver que Dios era el encargado de su vida, pero en un momento en el que él más lo necesitaba, él estaba en desobediencia y el orgullo de él, al final de todo, no lo dejaba acercarse a Dios. Conocemos también otro caso, y David tuvo otro caso muy memorable para nosotros porque es un caso en el cual nosotros podemos aprender de que muchas veces la lujuria, muchas veces no pensar en que Dios nos está mirando y tratar de engañar a Dios nos lleva al pecado y nos lleva a separarnos de él. Y en 2 Samuel 11, todos conocemos la historia de David cuando tomó una mujer que no era de él. Al final tuvo un hijo, el hijo murió y también mató al esposo de esta mujer para poder quedarse con ella. Todos sabemos que David al final tuvo un arrepentimiento real, pero ese pecado de David tuvo consecuencias. Quizás muchos pecados a veces no tienen una consecuencia tan fuerte como nosotros pensamos, pero lamentablemente no hay pecados pequeños ni pecados grandes. Al final de todo, hermanos, si nos empeñamos en seguir pecando en algunos pecados que nosotros sabemos que no nos dejan avanzar en la vida cristiana, vamos a seguir contristando al Espíritu Santo. Somos salvos, pero no vamos a tener el Espíritu Santo actuando correctamente en nuestras vidas. Otro ejemplo que podemos ver del pecado es Judas Iscariote, cómo la avaricia y la traición le llevaron a Judas a poder traicionar a Jesús. Judas, uno de los 12 discípulos que Jesús escogió, una persona que estaba al lado de Jesús siempre. Al final de todo, el amor al dinero, como dice la canción, lo cegó. La traición fue parte de su vida y al final él tuvo un final no muy feliz, un final que no muchos quieren tener, y es de vergüenza delante de Jesús. Fue de vergüenza de saber que él sabía que estaba pecando y él sabía quién era Jesús, y por dinero al final vendió al Señor. Y el último caso que tenemos es Ananías y Zafira, cuando la mentira y la hipocresía te alejan de Dios. Ananías y Zafira, en Hechos 5 del 1 al 11 pueden ver la historia de dos personas que se comprometieron delante de Dios con algo y al final quisieron engañar, quisieron hablar mentira y quisieron engañar de una forma tan grande que Dios los quitó de la tierra. Y asimismo podemos ver, hermanos, cómo algunos pecados pueden separarnos de Dios. Algunos pecados no nos dejan crecer. Cada uno podemos pensar en diferentes cosas. Cada uno tiene quizás un pecado oculto o un pecado que nos detiene el crecimiento. Hermanos, lo que quiere Dios es que nosotros primero reconozcamos qué pecado, qué nos está haciendo, qué no nos está dejando crecer, qué pecado
está deteniendo nuestro crecimiento espiritual. Y lo que quiere Dios es que lo eliminemos definitivamente. Que si en algún momento sabemos o reconocemos que lo estamos haciendo mal, podamos tener ese encuentro con Dios y que Él nos ayude a poder echarnos para atrás. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener victoria sobre ese gigante, sobre el pecado? Y Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos libera del pecado. La palabra de Dios dice que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. No podemos ser esclavos del pecado porque somos nueva criatura. Y Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aprovechemos este privilegio que tenemos de poder entrar cada vez que nosotros queramos delante de la presencia de Dios, hablar con Él y poder pedirle por cosas que nos están atando, por cosas que no nos están dejando adelantar. Y saber que Dios, en su infinita misericordia y su infinita gracia, nos va a escuchar y nos va a ayudar a eliminar esos pecados que nos están deteniendo. Y otro gigante muy importante y que de verdad caemos mucho los cristianos es el gigante del desánimo. Desánimo muchas veces porque estamos muy cansados, desánimos muchas veces porque tenemos muchas cosas, desánimo porque hacemos las cosas y no vemos un resultado, porque es difícil ponerse a dieta, porque la gente cree que al otro día que tú vas al gimnasio ya tú vas a ser flaco, entonces nos desanimamos. Duramos una semana estudiando y nos ponen un examen y nos quemamos en el examen y nos desanimamos. Nos desanimamos en la vida cristiana, hermanos, porque muchas veces predicamos a alguien y esa persona no se convierte. Nos desanimamos porque podemos pensar que duramos muchos años trayendo amigos y predicándole a varias personas y no vemos muchas veces el resultado. Lamentablemente, el resultado no depende de nosotros, el resultado depende de Dios. Y depende de esa persona que acepte a Dios también. Porque lo que nos manda Dios es que no nos cansemos de predicar. Cuando Él nos dio, nos dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos, predicar el evangelio, no nos dijo, vayan un año y prediquen el evangelio. Si nadie se convierte, déjenlo así. No nos puso un tiempo, nos dijo, vayan y prediquen. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y así mismo es, hermanos, en su tiempo, en el tiempo de Dios, vamos a cegar. Y yo sé que muchas personas saben que plantando un árbol en cierto tiempo van a tener su fruto, pero también hay árboles que duran muchos años para tener su primer fruto. Yo sé que ustedes saben quizás de algunos por ahí. Un plátano usted lo puede sembrar quizás en un año, ya en el año ya usted tiene un racimo de plátano. Pero hay árboles que pueden durar 5 o 6 años para poder dar el primer fruto. Y después que dan el primer fruto, comienzan. O sea, no paran de dar fruto. Y así mismo, hermanos, no nos desanimemos cuando nosotros creemos que es en el tiempo de nosotros que se van a ver los frutos. Dios es el que sabe, Dios conoce el corazón de todas las personas y sabe que a su tiempo vamos a cosechar.
Algunos personajes conocidos también experimentaron desánimo en algún momento de sus vidas. Mencionamos a Elías ahorita, cuando el cansancio y la soledad te golpean. Eso está en Primera Reyes 19, del 3 al 4. Si me lo pueden poner ahí. Elías en un momento se sintió muy cargado. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vio a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ya él estaba cansado y estaba en una situación como cuando yo les mencioné, cuando hacemos muchas cosas y no vemos los resultados. Así estaba Elías. Pero más adelante, si pueden leer, Elías se reconfortó y sabía que al final Dios tenía control, y que aunque él deseaba morirse, en un momento cuando dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, estaba hablando el Elías de carne y hueso que estaba cansado. Estaba hablando el Elías que estaba solo haciendo todo. Pero no se acordó en ese momento de que Dios estaba detrás de él. Y Moisés también tuvo otro momento de desánimo en Números 11, 14 y 15. Moisés tuvo mucha carga, una carga excesiva y quejas constantes. Si nos ponemos a pensar en lo que pasó Moisés con el pueblo de Israel, imagínese usted tener personas, miles de personas, quejándose todos los días de algo nuevo. Hoy se quejaban de una cosa, se quejaban de que les daban un solo tipo de comida. Al otro día se quejaban de que no tenían agua. Al otro día se quejaban de que el sol les picaba. Al otro día se quejaban de cualquier cosa. Y Moisés sintió en un momento mucho desánimo, porque él pensaba que él era el responsable de que ellos estuvieran bien o estuvieran mal. Pero Dios era el que siempre traía la solución. Siempre traía solución a sus problemas, y aún así el pueblo seguía quejándose. Sabemos que Moisés al final no entró a la tierra prometida por una situación que tuvo, en el cual el desánimo y ya la intolerancia al pueblo lo derrotó. Y esas cargas excesivas y esas quejas que podemos recibir en nuestra vida, no solamente de nuestros familiares, sino esas cargas de trabajo, cargas de estudios, cargas de toda la sociedad, de todas las cosas malas que vemos alrededor de nosotros, esas cargas muchas veces nos pueden llevar a nosotros a cansarnos y a decir, ya yo no puedo más. Pero nosotros tenemos diferencia al mundo. Nosotros tenemos a Dios dentro. Aunque muchas personas vemos que la circunstancia de la vida los puede llevar a muchas cosas malas, al final de todo, hermanos, ese amor de nuestros hermanos, ese amor de Dios en nosotros es el que hace la diferencia. Otro caso que podemos ver en la Biblia es el de Jeremías. Jeremías 20, del 7 al 9, donde Jeremías se sintió engañado y quiso dejar de predicar porque sufría rechazo. Y una vez más se evidencia cuando muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro modo y no dejamos que Dios se encargue de que eso produzca sus frutos. Job deseó no haber nacido. Y sabemos la historia de Job cuando Dios permite que Satanás cree muchas circunstancias difíciles en el cuerpo de Job. Solamente externo, porque sabemos que el alma, Dios tenía control de ella. Satanás se aprovechó de la situación de Job
de un hombre que tenía mucha riqueza, un hombre que tenía muchos bienes, le quitó todo, lo puso en una situación muy difícil, muy precaria. Y aún así, Job, aunque aunque deseó no haber nacido, Dios fue una persona de mucha perseverancia. Porque cualquiera de nosotros que hubiésemos pasado por esa situación, quizás hubiésemos desde el principio tirado la toalla. Pero Job se mantuvo, aunque en su momento tuvo su desánimo porque entendía que era excesivo lo que le estaba pasando, pero al final de todo, Dios le recompensó por ese momento, Dios le recompensó por todo lo que él pudo aguantar. Y David en el Salmo 42:5, lo pueden poner ahí, dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David sabía que estaba abatido. En un momento reconoció que su alma se estaba turbando, pero él mismo dijo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, si nosotros siempre recordamos cuando tenemos una situación así, una situación de dificultad, si pensamos en nuestro Dios, en el Dios de nuestra salvación, en el Dios que controla nuestra vida, vamos a ser como David y vamos a reconfortarnos. Porque sabemos en el Dios en el cual hemos creído y que aunque en muchas ocasiones podamos estar turbados, Dios es el que se encarga de reconfortar nuestra alma. Y a partir de estos ejemplos que les mencioné, algunas cosas que estos personajes pudieron hacer para poder pasar estos momentos de desánimo. Elías oró a Dios en su desesperación. Dios le dio descanso y alimento. Escuchó la voz de Dios en el silbo apacible. Y asimismo, podemos ver que aunque él estuvo muy atareado, estuvo muy desanimado, oró a Dios y Dios le respondió. Dios le dio descanso, el descanso que él necesitaba, le dio alimento y escuchó a Dios en el silbo apacible. Moisés expresó su carga a Dios con sinceridad. Dios le dio ayuda. Dios le envió 70 ancianos para compartir la carga. A Jeremías, aunque quiso callar la palabra de Dios, estaba ardiendo en su corazón y lo impulsó a seguir. A Job, él reconoció la soberanía de Dios y se humilló. Oró por sus amigos y Dios restauró su vida. Dios le dio a Job más de lo que él tenía. Le restauró toda su vida. Y él fue un milagro. Él fue una forma en la que Dios le decía a esas personas que Satanás no tiene control, hermanos, de nuestra alma. Satanás puede tratar de hacernos algo físicamente aquí en el mundo, puede tratar de usar otras personas que nos perjudiquen a nosotros externamente, pero internamente nuestra alma pertenece a Dios. Nuestra alma tiene el Espíritu Santo y con nuestra alma Satanás no puede trabajar. Y David, como decía o como veíamos en el versículo, se habló a sí mismo con fe, espera en Dios. Elevó su mirada a Dios en adoración. David fue una persona que vivió de todo. Vivió de muchas maneras situaciones muy difíciles en su vida. Desde joven, si recordamos que él tuvo que enfrentar a un gigante, al gigante Goliat, y lo enfrentó porque él sabía que Dios estaba detrás de él. Él no lo enfrentó porque él sabía que con una piedrecita iba a matar a Goliat, porque en la cabeza humana no podía caber eso, que con una piedrecita ibas a derrotar a un hombre tan grande.
pero sí él confiaba en Dios desde temprano. Y así mismo Dios nos llama, hermanos, a que no importa la edad que tengamos, no importa la situación que tengamos de la vida, porque cada uno tiene sus problemas. Aunque pensemos que los niños no tienen ningún problema, pero en su mente pequeña ellos tienen sus problemas. Ellos piensan, cuando quieren hacer algo, cuando quieren aprender algo, ellos mismos crean problemas en sus mentes, lamentablemente. Cuando estamos adolescentes, sabemos que creemos que no, sabemos todo y tenemos muchos problemas de que hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. Cuando ya estamos jóvenes no sabemos muchas veces qué estudiar, nos está yendo mal en algún momento y estamos cansados porque comenzamos a estudiar y a trabajar. Cuando ya somos adultos y tenemos familia, tenemos muchas complicaciones que nos pueden apagar, nos pueden tener muy cansados. Y ya cuando estamos un poco mayor, pensamos, ¿con qué me voy a mantener? Tengo para pasar mis últimos años bien, para alimentarme. Entonces, en cada etapa de la vida, hermanos, podemos ver que el ser humano tiene sus complicaciones y tiene sus problemas. Ojalá pudiéramos decir como David: espera en Dios, alma mía. Espera en Dios porque tenemos el Dios Todopoderoso, el Dios de nuestra salvación. Y hay otro gigante cuando no estamos seguros, que es el gigante de la duda. Y Mateo 14, el 29 al 31 dice: y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es un gigante que nos atrasa, que no nos ayuda a confiar en Dios, que no nos ayuda a depender de Dios. Asimismo como el ejemplo de Pedro, cuando él estaba sobre el mar, asimismo somos nosotros muchas veces. Vemos que Dios nos está ayudando, vemos que Dios está obrando en nuestra vida, pero todavía dudamos del poder de Dios. Todavía dudamos en que Dios puede seguir haciendo cosas en nuestras vidas. Todavía dudamos en que Dios nos puede sacar de cualquier situación por más terrible que sea. Nosotros dudamos de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Y algunas personas que tuvieron dudas en la Biblia, el primero que podemos mencionar es Tomás en Juan 20, del 24 al 29. Cuando incluso él, sabiendo que Jesús había dicho que iba a resucitar, él no creía, él no lo creía. Y Jesús tuvo que decirle, ven, mete tus dedos en mis heridas para que creas. Abraham y Sara dudaron de la promesa que Dios le dijo cuando le dijo que ellos iban a ser padres de naciones, que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Y Sara tenía 90 años y ella entendía que ya no podía tener hijos. Y en esa situación Dios se glorificó y cumplió su promesa de que tuvo su primer hijo luego de los 90 años. Y esa historia está en Génesis 17 y en el 18:12 Sara se rió. Se rió porque muchas veces como nosotros hacemos, a veces nosotros dudamos, pero vemos que Dios actúa y decimos, wow. Como dice la palabra, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podemos decir a una montaña, muévete. Y hermanos, no es simplemente que de verdad la montaña se va a mover, sino que Dios quiere que nosotros confiemos en Él, que confiemos que nuestra vida esté en sus manos. Y es parte de las cosas que nosotros necesitamos para poder tener una buena relación con Dios. Moisés dudó de su capacidad para liberar a Israel y pidió señales. Gedeón pidió varias señales con el vellón para confirmar que Dios lo enviaba.
y Zacarías dudó del anuncio del ángel sobre Juan el Bautista. Y así podemos ver en la Biblia muchas personas que en algún momento dudaron de la capacidad de Dios para hacer las cosas. Y así mismo somos nosotros en nuestra vida. Dudamos de lo que Dios puede hacer. Cuando vemos los resultados, entonces, ahí sabemos y ahí reconocemos que Dios tiene el control de nuestras vidas. Otro gigante que podemos ver es la presión del mundo. Y la presión del mundo nos ataca a todos, no importa la edad. Porque hay muchos jóvenes que son atacados y asediados constantemente, pero también muchos adultos son atacados de la misma manera. Y la presión del mundo son los valores contrarios al Evangelio. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, vivir diferente en este mundo nos cuesta. Nos cuesta cada día ver que nuestros principios cristianos están siendo reducidos en el mundo. Nos cuesta ver que hace 20, 30 años la sociedad tenía valores muchas veces cristianos, porque con todo y todo nuestro país ha crecido en tiempos en el que siempre promovemos el cristianismo, y aquí nosotros hemos tenido el evangelio propagado por prácticamente todo el país, pero vemos como nuestra sociedad se está desbaratando y es necesario que nosotros recordemos de este versículo: no os conforméis a este siglo. Y eso fue en Romanos 12:2, porque Dios sabía que todos los años íbamos a tener siempre dificultad contra el mundo. Ese versículo no fue escrito ahora, hace muchos, muchos años, y todavía hoy seguimos viviendo problemas y presión del mundo. El cristiano debe resistir la presión cultural y vivir según los valores de Dios. Lamentablemente, es difícil vivir con tanto bombardeo, y también no solamente nosotros vivir, sino también es difícil criar. Es difícil mantener una persona nueva criatura, un nuevo creyente, es difícil mantener en los caminos de Dios, porque sabemos que el mundo, Satanás a través del mundo, nos bombardea constantemente, mostrándonos cosas que nos agradan, cosas que a los ojos pueden ser muchas veces agradables delante de nosotros. Así mismo como Satanás trató de tentar a Jesús, mostrándole cosas que él en un momento necesitaba, así mismo Satanás, por más sencillo que nosotros veamos, o por más insignificante que creamos que es, esas son cosas que a la larga nos van deteniendo nuestro crecimiento en la palabra de Dios. Y lamentablemente nosotros estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, como dice la palabra de Dios. Tenemos que vivir, hermanos, sabiendo que todo lo que se nos presenta son cosas que vamos a seguir viviendo. Que aunque nosotros estemos en la universidad y veamos que otras personas hacen cosas contrarias a nuestros principios, sabemos que debemos vivir en este mundo y debemos desarrollarnos igual. Debemos seguir estudiando, debemos seguir trabajando. La diferencia de nosotros y de las otras personas es que tenemos a Dios, que nosotros somos cristianos y que el Espíritu Santo debe trabajar en nuestra vida y hacernos discernir de lo que está bien y lo que está mal. Si no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, muchas cosas nos van a parecer normales y vamos a seguir en ese círculo vicioso que Satanás quiere
en el cual nosotros no podemos escapar muchas veces y rompe nuestra relación con nuestro Dios. Primera Pedro 1, 14 y 15 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera, en toda vuestra manera de vivir. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La santidad implica no ceder a la comodidad de seguir la corriente. Nuestra santidad depende no seguir la corriente al mundo. El compromiso con Dios debe ser lo primero por encima de lo material o de lo urgente. Y 1 Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cuando Juan escribe estos versículos, si él se hubiese imaginado todo lo que iba a estar pasando en el día de hoy, quizás le hubiese agregado un poco más. Porque de verdad, aunque el versículo se puede usar en cualquier tiempo, pero de verdad, hermanos, que cada día las cosas se van poniendo peor. Y la Biblia lo dice, los tiempos van a seguir siendo peores. La clave está en que nosotros pensemos que esto va a seguir y que son señales de que Dios viene pronto y que nosotros como cristianos estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Y no nos puede sorprender nada de lo que esté pasando en este mundo. No nos puede sorprender nada de las cosas malas que seguimos viendo cada día. De verdad que es muy grande la maldad. De verdad que es muy grande el pecado de muchas personas. Ya no encuentran qué hacer. Pero nosotros tenemos formas de cómo vencer nuestros gigantes. ¿Y cómo podemos vencer nuestros gigantes, hermanos? Con fe y confianza en Dios. Así como David tuvo su confianza en Dios cuando peleó con Goliat, así mismo nosotros, hermanos, debemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. También con oración y comunión. Primera Tesalonicenses 5:17 habla de esta importancia de la oración. Orad sin cesar. No te dice ora una vez al año, no te dice ora una vez cada 15 días, te dice ora sin cesar, porque Dios sabe que en la oración tenemos el poder de poder resistir todo lo que estamos viviendo. Porque en la oración es que recibimos el poder de parte de nuestro Dios para poder vivir en este mundo tan dañado. Y otra forma de poder vencer nuestros gigantes es brindándonos apoyo. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, vamos a considerar que nosotros necesitamos primero de Dios, pero también necesitamos el amor de nuestros hermanos. Que necesitamos de ese estímulo y de esa palmada que muchas veces los hermanos, Dios utiliza a nuestros hermanos para animarnos. Dios utiliza muchas situaciones con nuestros hermanos para enseñarnos. Y es una de las cosas como vamos a poder vencer nuestros gigantes, brindándonos apoyo los unos a los otros. Como muchas personas hacen la ilustración del tizón encendido y el tizón apagado, asimismo nosotros necesitamos
mantenernos en el calor, necesitamos mantenernos dentro de, del núcleo, que es el cuerpo de Cristo. Y este núcleo, que cuando le duele una pierna al cuerpo, la cabeza lo sabe. Cuando le duele una uña, todo el cuerpo, ¿verdad?, está mal. Asimismo, hermanos, somos nosotros. Necesitamos los unos de los otros para en cualquier momento. Imagínese usted que usted está viviendo en una situación de muchas veces depresión, de lejanía o de escasez. Si usted no está cerca de sus hermanos, si está solo en un sitio, ¿quién le puede dar amor? ¿Quién le puede dar ese apoyo físico? ¿Quién le puede dar esa palabra de aliento? Dios utiliza a nuestros hermanos como bendición y nosotros también somos o debemos ser de bendición para nuestros hermanos. Nosotros muchas veces nos convertimos en gigantes para nuestros hermanos. Nosotros muchas veces somos esa persona por la cual nuestro hermano detiene su crecimiento. Y no es quizás pensar, no, nuestro hermano es muy ñoño, él se sintió mal por algo que yo hice y no debería ser. Hermanos, muchas veces nosotros inconscientemente somos malos, martirizamos a nuestros hermanos y hacemos cosas que sabemos que al final de todo van a ser cosas que detienen el crecimiento de nuestros hermanos. Vamos a ser propulsores del amor de Dios. Vamos a ser propulsores de que Dios quiere que cada uno se amen. Y otra cosa que podemos hacer, hermanos, es el estudio de la palabra. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esencial para el crecimiento de nosotros. La palabra de Dios es esencial para poder combatir esos gigantes. Y enfoque en crecimiento espiritual. Construyendo resiliencia espiritual. La resiliencia es la adaptación a los cambios. Desarrollo de un carácter fuerte a través de los desafíos. No importa los desafíos que se presenten, podemos salir de ellos. Cómo los obstáculos pueden llevar a un crecimiento personal y espiritual. Y la importancia de la perseverancia. Romanos 5, del 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, y la paciencia, como muchos dicen, no viene sola. A veces le pedimos paciencia a Dios, pero detrás de la paciencia viene la prueba. Porque esa es la forma en la que Dios muestra que en verdad somos pacientes. Esas son las formas en la que Dios nos muestra o nos puede dar un examen. ¿Usted es paciente? Le voy a dar una prueba. Vamos a ver si es verdad que somos pacientes. Si las tribulaciones nos ayudan a nosotros a poder tener esa paciencia que nos trae esperanza. Y la esperanza que tenemos no avergüenza, como dice la palabra. No avergüenza porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Y la mayor esperanza que nosotros tenemos es, después que tenemos el amor de Dios, es que somos salvos y que nuestra alma está segura en Dios. ¿Cuál es tu gigante personal? Piensa en algo que está deteniendo ese crecimiento que necesitas. Puede ser quizás el desánimo, puede ser quizás el pecado, la duda de muchas veces no saber si Dios está haciendo algo en nuestra vida. Lo importante es saber que nosotros no podemos solos. Lo importante es saber que dependemos de Dios y que debemos confiar en Él. Recuerda
que dependemos de Dios, y Efesios 6, 10 al 18, ya para culminar. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y habla más adelante de que tomemos la armadura de Dios, que tenemos la palabra de Dios, que es la armadura que necesitamos para poder combatir todas esas luchas que tenemos, que no son físicas, hermano. No son luchas, muchas veces, o sea, no pensemos que son luchas como los que están viviendo en el Medio Oriente. Tenemos mucha lucha contra las huestes de la maldad, contra Satanás y todos sus ángeles que viven buscando cosas para hacernos caer. Dios es mayor que nuestros gigantes. Ningún obstáculo nos separa de su amor. Romanos 8, 37, 39 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa los gigantes que estemos viviendo, no importa los gigantes que se nos presenten en nuestro camino. Hermanos, nosotros tenemos a Dios, al Dios poderoso, y nada de lo que podamos vivir en este mundo nos puede separar del amor de Dios. Nada de este mundo puede quitarnos ese sello que el Espíritu Santo puso en nuestra alma. Nada de esto, aunque estemos viviendo muchas veces muchas cosas malas que a la carne le parecen malas, situaciones muchas veces de precariedad, no solamente de alimentos, sino física. Aunque estemos viviendo muchas cosas así, Dios nos da la garantía de que nada de eso nos puede separar del amor de Dios y que, como dice su palabra, ningún justo ha sido desamparado por su Padre. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos el escudo más fuerte que es su palabra, y tenemos al más poderoso, a nuestro Dios que está dentro de nosotros y que cada día nos va a ayudar. Que el Señor les bendiga.